¿Hola? ¿Eso será un hotel o qué? A ver. ¿Hola? ¿Es un hotel? ¿Hola? ¿Es un hotel o es una casa? ¿Es un hotel o una propiedad privada? ¿Eh? Amanezco en Punta Pariñas o Punta Balcones, este faro tan espectacular que marca el punto más occidental de Sudamérica, y desde aquí, si fuéramos por el camino más corto, tendríamos casi 8.000 kilómetros hasta Puerto Williams, la ciudad más al sur del mundo. Estamos a principios de año y mi idea es llegar allí, a Tierra del Fuego, a finales. Es decir, tengo un año para recorrer 8.000 kilómetros, aunque ya os adelanto que serán más, porque no tengo ninguna intención de ir en línea recta. Anoche, finalmente y casi por puro azar, encontré este hotel con la idea de no perder mucho tiempo esta mañana y rápido estar en ruta, porque me espera un día muy largo. No voy a hacer el momento simbólico porque me quedan 20 kilómetros de autonomía, pero aquello de allí es el punto más oeste de Sudamérica. Y dicho esto, me voy a Talara a poner gasolina. Así que primero de todo me dirijo a Talara a repostar. Bueno, pues esto es Talara. Voy a echar gasolina. Y aprovechar para pasar cerca y observar una base militar donde he leído que la NASA quiere poner una estación espacial. Hola. Así como lo oyes. ¿Hay premium? ¿Premium digo hay? Sí, tanque lleno, porfa. Oye, ¿lo de la NASA lo van a poner aquí o qué? ¿Aquí está lo que decían? ¿Eso es? ¿Pero es acá o dónde es? No, en Paita. ¿En Paita? ¿No es aquí? No. Ah, yo pensé que era en Talara. ¿Y dónde está Paita? Paita está, no sé, una hora y media de Talara. Ah, yo pensé que era en Talara. A pesar de lo que dice el chaval de la gasolinera, por lo que parece, y aunque estas cosas nunca se sabe, pues el caso es que la NASA va a poner una base aquí para despegar desde aquí. La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial peruana ha llegado a un acuerdo de entendimiento con la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, para construir una estación espacial aquí, probablemente en esta base militar de Talara. Pues esta es la base aérea militar, y aquí es donde yo he leído que iban a hacer una cosa de la NASA, o sea, una estación espacial de la NASA. Como estamos cerca del Ecuador, pues para los viajes espaciales al parecer les viene bien, está más cerca. En fin, que el tiempo dirá si finalmente sucede o no, pero nosotros de momento no viajamos al espacio sino hacia el sur, y el primer destino elegido en Perú es el Parque Nacional de Illescas, un desierto en la costa que nos tiene una muy gorda preparada. ¿Se podrá cruzar por aquí o qué? O sea, por aquí seguro, pero digo después. Yo no sé si esto se puede cruzar o no. ¿Se puede cruzar? Está profundo, ¿eh? Sí, se puede cruzar regulinchi, ¿no? Me moja el culo y todo, vamos. Desde Talara hasta Illescas tengo unos 200 kilómetros en los que aparentemente no hay nada especialmente seductor. Buah, chavales, mira qué molinos. ¿Y esos serán para regar o qué? Qué buenos, ¿no? No, esto es para sacar agua, ¿no? Sí. Sí, son pozos. Pero he decidido hacerlo lo más pegado a la costa posible. Sacarán agua de ahí y lo mandarán a regar. Evitando el asfalto y ver cómo es y cómo vive la gente en esta parte del país. Peligro, combustible. ¿Esto será una refinería también? No. Qué feo es el petróleo, ¿no? O sea, es que es como
Mad Max total. Ya sé que lo usamos para muchas cosas, pero por ejemplo para que esta moto ande, pero que es feo, es feo. Todo lo que gira en torno al petróleo. Qué bonito, ¿no? Eso se llama la islita, creo. Bueno, claro, tiene lógica, ¿no? Uy, qué bonitos los barcos aquí acumulados. Hace ya rato que no se ven pozos petrolíferos. Qué gusto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la Islilla. Pueblo aparentemente pesquero y que tiene una isla enfrente que, al no ser muy grande, debe ser que alguien decidió llamarle Islilla en un alarde de originalidad. La Islilla debe ser aquella. Y enfrente hay bastantes barcos también pesqueros. La iglesia del pueblo está lleno de barcos, ¿eh? Aquí está el puertillo. Claro, y esto igual no tiene salida, ¿no? Según esto, ¿se sale para acá o qué? No sé dónde me he metido, pero no hay salida por aquí. Se sale por el campo de fútbol. O sea, la calle principal atraviesa el campo de fútbol. ¿Cómo lo veis? Mierda, por aquí no era. Oh, sí. Bueno, por aquí, ¿o qué? Está complicado salir de la islilla, os lo digo. Qué pueblo, ¿no? Más curioso. Según mi mapa, esta es la carretera principal. ¿Cómo lo veis? No. Incorrecto. ¿O sí? No. Es incorrecto. ¿Cómo se sale de aquí? Primero, ¿hacia dónde voy? Hacia la Tortuga. ¿Será por aquí o qué? No tiene salida este pueblo. Estoy encerrado en la islilla. Solo hay niños. Necesito preguntar a un adulto. Ahí hay un adulto, ¿no? ¡Hola! ¿Cómo voy a la Tortuga? Aquí no hay pase. ¿No hay pase? Ándete así como irte arriba al tablazo. Ajá. Hay un pase así, ¿ves? A ver. Hay un pase así, ya te va la Tortuga. De arena. De arena, ¿no? Pistas de paita. Ah, ya veo, ya. O sea, tengo que volver hasta... ¿Hay que cruzar el río y todo, o qué? Que cabe el pueblito aquí nomás, que cabe el pueblito. Ajá. Ahí te va despacito, que cabe el pueblito. No bajes abajo, no ya acá en la carretera, ¿ves? Perfecto. Gracias. Muy amable. Chao, chavales. Adiós. Bueno, estamos en el camino otra vez hacia la Tortuga. No está muy fino OpenStreetMaps, la verdad, en esta parte del planeta. Entonces falla. Pero bueno, más divertido también, ¿no? Oh. Uf. Me he venido un poquito arriba, ¿no? Creo. Un poquito arriba de más. ¿No os parece? Qué terreno, ¿no? Más árido. Eso es un río seco, pero que cuando llueve aquí, por lo que sé, cae como si no hubiera un mañana. Como buen desierto. Me recuerda bastante a la costa marroquí, entre Marruecos y Sáhara Occidental. Ya no recuerdo, pero ahí tengo unas tomas ahí en 2011, creo, ¿no? Era parecido, porque era desierto, árido, así como este, no arenoso todavía, antes de llegar a las dunas, y había unos acantilados así rojos, y de eso hace, ¿cuánto? 13 años, ¿no? 2011, no, 14, uf, qué horror, 14 años, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Pues aquel pueblo de allí se llama La Tortuga. Mira, qué de mierda, por Dios, todo plástico. Qué asco, qué horror. Todo. Estamos rodeados de plástico, ¿eh? ¿Es el basurero del pueblo o qué? En mi opinión, el viajero, por lo general, debe de observar y respetar el terreno por el que pasa, sin juzgar lo que ve. Qué poca... Pues no sé si hay conciencia, educación o también infraestructuras. Es decir, a lo mejor
Pero la verdad es que es un poco chocante que se esté planteando construir una base espacial no muy lejos de aquí. Si hubiera un servicio de basuras, de recogida... Y sin embargo, a nadie se le haya pasado por la cabeza poner papeleras, cubos de basura y un servicio de recogida en este y otros tantos pueblos de la zona. Tú fíjate. Plástico de mierda. Son bien bonitos los barcos estos, ¿eh? Todo el pueblo es plástico. Es todo un vertedero gigante. Qué pena, ¿no? Un pueblo tan bonito. O sea, que podía ser tan bonito si estuviera limpio. La tortuga. Increíble la de barcos que hay fuera del mar. O sea, todo esto estarán en arreglo, en venta, en desuso. Kilómetros y kilómetros vírgenes de costa, por fin. Mira, mira, mira. Cara dura. Pasas al lado, te da igual todo. Bueno, aquí la carretera se separa de la costa. Bueno, se ha convertido en camino un poco rastrillo, pero rapidísimo. Y solitario. Todo el rato solitario. Oh, shit. Oh, 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 oh. Y peligroso, muy peligroso. Porque hay mucha arena y se mete dentro del camino. Entonces a veces de repente vas así y hay un pequeño banco de arena, si te pilla en una curva como ahí. Es increíble que no llevo viendo, o sea, no he visto a nadie en todo el día, ¿no? Bueno, estoy llegando a Sechura y ahora, aunque debería de seguir recto hacia una zona que se llama Illescas, que es como un parque nacional, creo, y es desierto y bla bla bla, pero antes me voy a desviar a la derecha porque no sé si voy a llegar, pero creo que por ahí hay una ciudad fantasma. A ver si se puede llegar. Playa Chuyichayi, esa playa es, creo, 5 kilómetros por aquí. Más basura. Vamos. Yo creo que es aquello del fondo. Mira, el pueblo es este, yo creo. Hace unas semanas, y como pudimos ver en el capítulo anterior, se produjo un maretazo en la costa peruana que provocó olas gigantes que entraron dentro de zonas construidas y destrozaron hoteles, casas y barcos pesqueros amarrados cerca de la costa. Bueno, esta es la ciudad fantasma que le llaman. Los lugareños decían que hacía años que no se veía algo similar. No me acuerdo en qué año fue, pero aquí ya os digo que hubo un tsunami. Quizá no se veía nada parecido desde 1983, cuando un maretazo similar se llevó por delante, entre otras cosas, a este pueblo entero, construido unos años antes por pescadores que perdieron todo por edificar en una zona en la que alguien tendría que haber advertido que no se debía. La verdad es que no queda nada, solo quedan los tabiques. Algo que por desgracia pasa a menudo en muchos lugares del mundo, sin ir más lejos en España recientemente. Bueno, pues no queda nada del pueblecito, solo los esqueletos de las casas. Mira, eso debe ser la iglesia, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro, la iglesia. Buah, qué imagen, ¿no? Los dos... Bueno, he parado en Sechura porque a partir de aquí voy a hacer una ruta muy larga, muy inhóspita y que no sé si voy a poder avanzar en algunos tramos. Entonces voy a comprar, aparte de descansar, para mañana salir de temprano, y voy a comprar comida bastante, por si me hago una o dos noches incluso acampando por ahí, no sé, y agua, bastante agua. Voy a cenar pronto, a ver si soy capaz de caer pronto y mañana a ver si por una vez en la vida puedo madrugar. ¿Qué dices? Buenos días, he dormido bastante regulero y me he levantado al final, me he quedado ahí, total, que son las 10 de la mañana. Voy a un parque nacional espectacular que se llama Illescas y mi objetivo era, era, ya no sé si voy a llegar hasta el final del todo, bueno, no al final, pero a una punta. Es conducción arenosa y complicada, me han advertido mucho, pero es que además con el oleaje de estos días de atrás
igual hasta no se puede entrar, no sé. En fin, llevo agua, llevo comida y llevo gasolina, incluso de sobra, por si acaso. Vámonos. Llevo bastante agua, llevo comida e incluso llevo gasolina de sobra porque es muy arenoso y si me meto en problemas pues igual consume más la moto de lo normal, así que voy bastante bien preparado. Bonito, ¿no? El estuario de Virrilla se llama esto. Últimos kilómetros por asfalto antes de entrar en la zona protegida y donde empezará un camino previsiblemente muy arenoso. Y aquellas montañacas de allá al fondo es Illescas, a donde voy. Pero la primera en la frente. El ingreso de vehículos no autorizados. El paso está cortado. ¿Cómo que no? Contamos con apoyo policial. ¿Pero cómo que no? ¿Pero cómo no me voy a poder ir por ahí? A veces un tropiezo puede abrir puertas. La moto ha quedado en un montículo y al poner el pie no hay suelo. No. Levantarla de ahí sin descargarla me va a llevar un buen rato. Tiempo en el que aparece un tipo en una moto. Pues no lo sé, porque como pone que está prohibido, No, sí puede ser. Por ahí. no pasa nada, ¿no? De ahí abro la... No, yo soy el que mando ahí. Ah, perfecto. Eso Espera, es el que más. ¿Qué te has Mire, llevo arrastrando desde ahí. ¿Te has caído? No, me he caído, se ha ido por el pie. Miedo, espérate. Ya, dale. Ahora sí. No te caes, engánchalo. Ahora, ya está. Es que se me resbalaba. Mierda, que es pesadaza. Muy pesado. Ponle la pata. Ahí voy. Ahí está. Ten cuidado, se te vaya a ir para allá de nuevo. Ten cuidado. Ya voy a abrir la tranquera para que pases o vas a descansar. No, paso por abajo, no tengo problema. Ah, ya. Me daba cosas como pues ponía los carteles. No, es que ha habido más antes nos robaban ganado. Somos ganaderos. Ya he visto el Y cartel. hemos puesto esto para prevención. No se preocupe que yo no tengo intención de robar. No, sino que están los letreros por eso. Y más allá hay otra tranquera, pero la pasas. También, ¿eh? Abres y vuelves a pasar. No hay problema. No hay problema. Yo soy el jefe. Yo soy Carlos. Ya. Gracias. Carlos, ¿qué más? García. ¿Ya dónde? ¿Tu tierra de España? Sí, de España, sí. Ah, su madre, García, ¿qué más eres? Portal. Ah, tú vienes a ver siempre. Sí, a pasear, sí. Me da gusto que vengas. A hacer videitos, a traerle turismo. Ya, mano. Yo Sí, soy hombre. Miguel Chunga, yo soy el presidente de ganadería de todo el anexo. Perfecto. Motazo, ¿no? Botaza, sí, increíble, la verdad. ¿Cuánto? ¿Qué estos 500? ¿Cuánto? 950. Ah. Potente motor debe ser. Gracias. Que te lleve con bien Dios. Pues nada, gracias a usted. Me ha venido usted a ayudar mucho. Alguna cosa. Chao. Chao, Miguel, gracias, Momento más tragicómico, ¿no? Chao. Es que hay aquí como un montículo y esto, pues he ido a poner el pie y no había suelo. Pero justo, pues mira, me ha venido bien porque ha venido el señor y me ha dado paso. Estaba yo preocupado diciendo, ¿y ahora qué hago? Ah, coño, esto tampoco te... Bueno, pues ala. Vamos allá. La verdad es que si te fijas la distancia no es mucho, pero por lo que sé, por eso paré ayer, porque necesitaba bastantes horas para llegar. Bienvenidos y bienvenidas a la Reserva Nacional de Illescas, desierto protegido en el que conviven lobos marinos, multitud de aves, incluyendo cóndores, y felinos, pero donde apenas hay seres humanos. Estoy entrando a la reserva por la entrada sur y la verdad es que no tengo mucha idea de cuántos kilómetros son el recorrido total. No muchos, pero probablemente muy complicados. Al parecer es un círculo que rodea el parque con 3 puestos de control y un hotel en uno de los extremos, el Papaluna. Al parecer otro paraíso para los amantes del kitesurf y donde además hay una historia que quiero contar. Total, que como soy un peliculero me he obsesionado con llegar hasta allí en mi moto cargada con 70 kilos. ¿Qué puede salir mal? Está más fácil, parece por aquí, pero... Pues la verdad es que con esta primera toma de contacto con la arena pueden salir mal muchas cosas. Uf, voy a flipar hoy con la arena. O sea...
Voy a sufrir mucho hoy con la arena, ¿eh? Me acabo de dar cuenta en ese trocito porque parecía que no había nada. He soltado embrague y me he acelerado primera y no salía. Efectivamente, hoy toca sufrir, pero mucho más de lo que pueda imaginarme en este momento. Bueno, tengo todo el día por delante y tengo agua y comida. O sea, en principio podríamos pensar que el Hada Rally con la Desert me ha ayudado bastante a la arena, que obviamente sí, hay que decir, pues voy mucho mejor. Hace unos meses que corrí el Hada Rally en Marruecos, contenido que podréis ver pronto en Rally Cinewan y que obviamente me ayudó a pilotar la Desert X en arena, pero claro, iba sin los 70 kilos que llevo ahora. Hoy con tanta agua y comida llevaré pues cerca de 70, ¿no? No sé, por ahí. Entonces hay un punto en que con tanto peso dar gas, ya no es ni siquiera echarle narices, también es un poco de sensatez, porque un esguince feo aquí uf. Joder, pues esperemos que no sea todo el camino así porque lo voy librando, pero no lo voy disfrutando. O sea, ya es una tensión terrible. No te preocupes, que el camino no va a ser todo el rato así. Va a ser bastante peor. Ah. Mucha arena, mucha más de la que cuando voy conduciendo. No tengo la sensación de que hay tanta, porque voy rodando y va bien la moto y va todo el peso atrás y voy bien puesto y no sé qué. Pero ahora que he parado un momento, obviamente si fuera más deprisa, podría ir mucho más deprisa, la verdad. De hecho pide ir más deprisa, pero ahí ya es cuando te la empiezas a jugar, porque la manera de salvar sustos aquí es dándole al acelerador. Entonces la clave para pilotar en arena es echar el peso atrás, poner la mirada lo más lejos posible, acelerar y tener fe, mucha fe, porque cuanto más culea la moto, más tenemos que acelerar. Uy, con la curvita esa, ¿no? Así que sea lo que tenga que ser. Está divertido, ¿no? En la arena se conduce con el acelerador principalmente y con la mirada. Quizá era por allá a la izquierda. ¡Vamos! ¡Uf! No quiero ir rápido, o sea, estoy yendo a la velocidad que creo que voy mejor. O sea, que la moto va mejor, que el consumo es mejor. Pero, ¿ves? No es que quiere ir rápido, de hecho podría ir mucho más rápido. Esto es lo más difícil, las curvas. Las que son cerradas. Madre mía. Se queda en tercera, poca broma.
Pues la arena aquí. Uf, no puedo ni parar. De vez en cuando miro el GPS, las de reojo, para ver si voy bien. No puedo quitar la mirada hacia donde quiero ir porque... Uf. Mira, ahí al fondo hay una casa o algo. Llego al primer puesto de control del parque, pero aparentemente no hay nadie. Bueno, pues no hay nadie. Reserva Nacional de Illescas. ¿Ya? No lo sé. Sigo. El camino ahora se pone paralelo al mar, baja la cantidad de arena y por tanto puedo ir más rápido. Cuarta. Hay menos arena aquí, pero me da casi más miedo este trozo, ¿eh? Porque voy más rápido. Qué bonito, ¿no? Buah, chaval, este camino es increíble, ¿no? Voy a 80. O sea, me voy controlando porque da para ir... ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Espectacular, ¿no? Desde la cámara de acción no se percibe, pero el camino atraviesa la playa y al fondo hay un talud de unos 3 metros de altura que hay que sobrepasar con la moto. Con la cantidad de arena que hay y con tanto peso, las probabilidades de que se quede la moto atascada son altas. No. Uy. Obviamente la terminaría sacando, pero no sé si la marea está subiendo o bajando. Hay un camino por ahí. Me da un poco de miedo porque esto se mete por la playa, mucha arena, y ahí hay una subida. Me da miedo hasta dar la vuelta aquí, fíjate. Pero bueno, ahí voy. Esto podría acabar en desastre, así que mejor buscar una alternativa por la derecha, donde hay unas trazas que espero den la vuelta y se reencuentren después con el track. Sí. Esto tiene pinta de ser una escapatoria de lo otro. O no, no sé. O sea, yo debí ir por la costa, pero es que me daba un poco de miedo meterme ahí con tanta arena. Efectivamente, creo que voy bien. Creo que esto es una salvada de eso. Uf, vaya homenaje de arena. Y no lo queríamos perder, ¿eh? Vale, yo creo que este camino se junta con el... ¡Oh! Estoy buscando un camino que... Estoy buscando un camino o unas trazas que me lleven hacia el track principal, del que he escapado para evitar engancharme en el talud. Llevo muchos kilómetros sin ver a nadie y tengo que empezar a protegerme, porque el mayor riesgo de viajar en moto solo es este. No me gusta nada esto que estoy haciendo, ¿eh? Que te ocurra algo físico o mecánico que te impida seguir por tus propios medios estando tan lejos de todo. Y algo de eso me temo que va a suceder hoy. Sí, este es el camino, voy. Lo he hecho bien, creo. ¡Ah! Me ha pillado el pie.